Buenas tardes, público, expositores. Hoy les vamos a hablar sobre la eutanasia. Tenemos una mesa redonda, tenemos público, expositores. Vamos a dar una ronda de 2 minutos por participante máximo. Entonces vamos a empezar. Tenemos a nuestros expositores Rodrigo Nixticapan, a nuestro expositor Eric Zurita, a nuestro expositor Salvador Segura y a nuestra expositora Janae Parada. Vamos a dar inicio a nuestra primera ronda. Adelante nuestro expositor Eric Zurita. Ok, sí, muy buenas tardes a todos, gracias al público por estar aquí. Entonces, como usted lo dice, Giovanni, la eutanasia es un tema muy polémico, se ha hecho muy polémico durante estos últimos años. ¿Por qué? Porque es un tema que toca puntos fuertes, es un tema que toca la muerte, es un tema que toca tal vez temas con los que algunas personas no están de acuerdo, como la Academia Mundial de Medicina cree que esto está en contra de la ética y lo quiere condenar, de hecho. Así que bueno, mi postura ante la eutanasia es que estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, no quiero que se haga ningún cambio. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque considero que es una forma en la que, como bien lo dice la definición y como bien lo dijiste, Giovanni, la eutanasia quiere evitar el sufrimiento y la prolongación de vida artificial de una persona, y creo que esto es bastante bueno y creo que está en todo su derecho de hacerlo. Creo que la medicina lo puede hacer, y esto también cabe recalcar que se puede hacer con o sin el consentimiento de la persona. Por este punto es por lo que algunas personas están en desacuerdo. Y bueno, yo quiero decirles que no quiero que haya ningún cambio, quiero que siga así como está, porque hay de hecho varios países de Europa que lo están utilizando y la mayoría de ellos lo aceptan. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, todo está funcionando correctamente. De hecho, hace poco el Senado y la Cámara de Diputados de nuestro país aprobó una ley para que accediera o se diera permiso de utilizar la eutanasia pasiva, porque también hay varios tipos de eutanasia, hay activa, pasiva, existe también la directa y la indirecta según la Academia Mundial de Medicina. Y pues bueno, yo creo que esta sería mi postura, y ante todo pues quiero darles las gracias y quiero escucharlos. Vamos a continuar dándole la palabra a nuestro expositor Salvador Bautista. Gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco la invitación y buenas tardes. Para mí la eutanasia no es algo que se tenga que hablar ni que tenga que ser polémico, ya que significa quitarle la vida a una persona, ya sea de una forma, como lo dijo el compañero Zurita, pasiva. Es lo mismo, es quitarle la vida a un ser vivo, a un ser humano que puede tener un futuro por delante. Y según mis creencias, mis valores dictan que es algo que está completamente mal, ya que la carga mental es un problema a la que se tienen que enfrentar los asistidores, ya que si una persona que es joven tiene problemas y quiere morir, que lo haga ella misma, que no necesite de ayuda para hacerlo. En los casos de los enfermos terminales, que son en condición de desahuciado, es una crueldad que ellos no sepan. Es una decisión de cada quien el permitir que su vida termine. Muchas gracias. Muchas gracias a la participación de nuestro expositor Salvador. Vamos a proceder a dar la palabra a nuestro siguiente expositor. Muchas gracias por estar aquí. Rodrigo Nixticapan. Adelante, por favor. Gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, tomando en cuenta que hay diferentes tipos de eutanasia. La directa, una de ellas que es adelantarle la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. Dentro de ella hay 2 clases de eutanasia: activa, que consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales, y la pasiva, que es la suspensión, el tratamiento y la alimentación. Y por otra está la indirecta, que es intentar paliar el dolor y el sufrimiento de una persona en cuestión, y para ello se le suministra una serie de medicamentos como consecuencia no intencionada pueden producir la muerte de la persona. Bueno, mi postura es hacia que esté a favor, pero sugiero algunos cambios, como los cuales primero se le pregunta a la persona si quiere de verdad morir con este tipo de procedimiento o no.
porque regresándonos tiempo atrás hay ejemplos como el de Román San Pedro, que a los 25 años quedó tetrapléjico, que vivió durante toda su vida puesto en una cama. Al final de cuentas él decidió morir por sí solo, haciéndolo como un delito. También tomando en cuenta que hace muchos años la Unión Soviética y diferentes países lo tomaban como matar a los nazismos y así extinguirlos por totalidad. Así que este es uno de los cambios que sugiero. Muchas gracias. Gracias por la postura de nuestro expositor Rodrigo Nixticapan. Procederemos a darle la palabra a nuestra expositora Anaí para adelante. Buenas tardes, muchas gracias al público por estar aquí y gracias a los productores. Como han comentado, la eutanasia es causar la muerte de un ser humano, también conocido como homicidio por convulsión. Bueno, pues mi postura al respecto de este tema es que estoy a favor, pero pues a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque a las personas de la tercera edad ya han tenido un ciclo de vida, ya han vivido y ya no tienen muchas oportunidades para seguir viviendo. Y pues, a diferencia de los jóvenes, ellos tienen más oportunidades de vida, ellos pueden tener un tratamiento y pues tienen una vida por delante, tienen muchas cosas que hacer, seguir estudiando, pues así. Entonces, pues a comparación de los de la tercera edad, ellos para recibir un tratamiento no tienen su organismo como la misma capacidad de resistir operaciones y tratamientos tan fuertes. Hay casos donde hasta el doctor sabe que ya no tiene posibilidades de vida y por eso pues solo hace operaciones o hace cosas solo para disminuir el dolor. Entonces estoy muy de acuerdo con la eutanasia. Como los mismos pacientes han dicho, solo es vivir con dolor y sufrimiento. Entonces, tomando en cuenta que se legalice la eutanasia en algunos países que no está legalizada, como en Holanda, pues tendrían que tener en cuenta que los pacientes deben estar en todas sus facultades para que prosiga la eutanasia en las personas. Así que mi conclusión es que sí debe de haber la eutanasia. Estas fueron las posturas de nuestros expositores. La de nuestro expositor Eric Zurita fue la de que está de acuerdo sin ningún cambio, sin nada más, ¿no? Está de acuerdo totalmente con la eutanasia. La postura de nuestro expositor Rodrigo Nixticapan es que está de acuerdo con la eutanasia, pero con algunos cambios. En cambio, la postura de nuestro expositor Salvador Segura está totalmente en desacuerdo, ya que le parece una falta de respeto, una falta a la moral, está totalmente en desacuerdo. Sin embargo, nuestra expositora Anaí tuvo un ligero problema y se tuvo que retirar a su silla. Bueno, pues de acuerdo a las diferencias de nuestros expositores vamos a dar paso a una segunda vuelta con los mismos 2 minutos. Entonces daremos paso con nuestro expositor Eric Zurita. Adelante, por favor. Bueno, sí, mi postura es que no quiero que cambie nada la eutanasia, quiero que siga sin ningún cambio. Y es porque creo que la persona, el paciente a quien se le va a aplicar este método es lo más primordial. Y bueno, respondiéndole a usted Segura, creo que usted está fijándose más en su religión, está centrándose más en su moral que en el paciente. El paciente debe ser el objetivo esencial, debe ser totalmente la atención en él. Y contestándole a usted, señor Rodrigo, creo que usted está de acuerdo con la eutanasia, si no me equivoco, y con algunos cambios. Y yo opino que no debe hacerle ningunos cambios a este método, ya que así está funcionando. La mayor parte de Europa está funcionando, menos Holanda, como ya lo vimos, pero está funcionando en España, Italia, Inglaterra, Suiza, Polonia, así que creo que se debe dejar así. Esa es mi postura, esa sería como una contestación a ustedes. La señorita Hanay, que ahorita no se encuentra, sería que yo creo que no solo debe ser a las personas de tercera edad, sino que a todo el público en sí, porque todos son propensos a tener alguna enfermedad, así que yo creo que debe de quedarse así como está. Gracias. Muchas gracias a nuestro expositor Eric Zurita. Le agradecemos por su segunda vuelta y su merecida opinión. Vamos a dar paso a nuestro expositor Salvador Segura. Por favor, adelante. Ok, muchas gracias. En contestación a la postura del señor Zurita, me parece que es una
falta de respeto increíble del ser humano hacia sí mismo, ya que esto demuestra que entre el hombre se han realizado estrategias para matar uno al otro, dado la condición de superioridad. Para mí, el decidir la muerte de una persona que ya no tiene el mínimo conocimiento no es una opción factible, ya que él no sabe que su muerte ya está programada, ya tiene hora y ya tiene forma. Muchas gracias a la opinión de nuestro expositor Salvador Segura. Vamos a darle paso a nuestro expositor Rodrigo Nexticapan. Muchas gracias. En contestación a mi compañero Segura, lo que yo pienso es que las personas no tienen un destino. Siempre habrá enfermedades que los desahucien y en ocasiones las personas decidirán su muerte. Y en comparación a mi compañero Zurita, estoy totalmente de acuerdo en que se siga dando esto, pues en casi todo el mundo ha funcionado. Sin embargo, podrían haber cambios. Nuestros expositores Rodrigo Nexticapan, Eric Zurita, Salvador Bautista y Janaí, que en este momento ya no está presente. Vamos a dar paso, vamos a abrir las preguntas de nuestro querido público y el que nos ha acompañado a lo largo de esta mesa redonda. Vamos a empezar de este lado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. Gracias. Para Rodrigo Nexticapan, ¿qué cambios propone usted para aplicar la eutanasia? Muy buenas tardes. Pues uno de los cambios que propongo es que en vez de solo inyectarle o ponerle fármacos letales, se cambie a reducir el sufrimiento y poco a poco irse muriendo esa gente. Le agradecemos mucho a nuestra participante Nicole. Daremos paso a una pregunta más. ¿Alguien, por favor, que guste participar? ¿Yo? Me llamo Marie-Claire Pantaleón y quiero hacerle la pregunta al expositor Zurita. Quisiera preguntarle si la persona, digamos, que está en coma, pero él quiere todavía vivir, quiere luchar todavía por seguir vivo, porque cree curarse, cree tener todavía la vida, quiere seguir viviendo. ¿Qué opinaría o qué opina al respecto? Ok, sí, eso también es algo que ha hecho muy polémico esto de la eutanasia. Muchas gracias por tu pregunta. Y recordemos que la eutanasia se puede hacer con o sin el consentimiento de la persona en caso de que ésta esté en coma y no esté se podría decir que en situación para poder responder si quiere morir o evitar su sufrimiento. Yo respondería que en este caso se va hacia la familia, se le solicita a la familia o tal vez se le pregunta si quiere que su familiar, en este caso, se le acorte su vida artificial, y si la familia está de acuerdo, yo creo que pues, es más que suficiente. Esto sí sería un poco en contra de la moral, como muy bien lo dice algunos expositores, pero lamentablemente así debe de ser. Agradecemos mucho a nuestra participante Mari. Vamos a dar paso a una siguiente pregunta. ¿Alguien más que por favor, ahí con nuestro participante Emilio? Hola, muy buenas tardes. Y mi pregunta va dirigida a Rodrigo Nexticapan sobre qué fuentes consultaste para argumentar tu opinión sobre este tema. Buenas tardes. Bueno, me basé en un libro llamado Eutanasia y Vida Dependiente de José Ramírez. Bueno, muchas gracias. Y quisiera hacer, si me permite el moderador, hacer otra pregunta. Adelante. Va dirigida a Salvador sobre por qué dice que está en contra de la eutanasia. Ya. Ok, muchas gracias por tu cuestionamiento. Buenas tardes. Para mi religión, para mi iglesia, es uno de los 10 mandamientos el no matarás. Y para mí la eutanasia, de una u otra forma, es matar a un hombre como tú. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, pues daremos paso a otra pregunta. Por favor, alguien del público, si tiene alguna pregunta, levante la mano, le daremos la palabra. Adelante, por favor, Fabiola. Me llamo Fabiola Zúñiga y quiero hacerle una pregunta a Eric Zurita. Ante personas con minusvalías y enfermedades terminales, ¿pueden otros decidir sobre su vida?
Ok, gracias por tu pregunta. Este es un tema bastante también polémico, muy parecido a la otra pregunta que me hicieron. Y sí, en cuanto sea un familiar o una persona muy cercana, o en cuanto la persona que tenga esta minusvalía o esta enfermedad incurable le haya dado la autorización a esa persona para decidir sobre las circunstancias de su salud, yo creo que sí se puede decir. Bueno, muchas gracias a nuestro expositor y a nuestra participante Fabiola Zúñiga. Vamos a dar paso, si alguien tiene alguna pregunta, por favor que levante la mano. Adelante, por favor, a nuestro Hola, muy buenas tardes, yo soy Jorge Olivares. Quisiera comentarle al señor Rodrigo que su cambio principal que mencionó fue que se alargara la vida de una manera sin sufrir, ¿no? Para mí, eso no debería ser, ya que está alargando en sí un sufrimiento mental, psicológico que el paciente está viviendo. Lo que yo le pondría sería que fuera una inmediata eutanasia, así dejando de lado el sufrimiento de aquel individuo. Gracias por tu comentario. Como tú lo dices, sería un buen cambio, pero yo a lo que me refería era que dejar ese sufrimiento usando fármacos para quitar este dolor. Muchas gracias por la participación de Jorge, aquí presente. Vamos a darle paso a una pregunta. Por favor, si alguien tiene otra pregunta, que levante la mano, por favor. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Osvaldo Rivera. Mi pregunta va para el señor Zurita. Al practicar o seguir practicando este método, el país de México podría alguna vez tal vez alcanzar el desarrollo tecnológico que tienen los países de Europa, así como tú lo dijiste. Ok, gracias por tu pregunta. Yo esto lo hablé en la primera participación que nos dieron, que de hecho hace poco el Senado de nuestro país había autorizado una ley para que se pudiera practicar la eutanasia pasiva, no la activa, pero bueno, recordemos que hay dos. Y yo creo que sí, si permitimos o hacemos posibles más métodos, los introducimos en el país, yo creo que puede mejorar no la tecnología, pero sí tal vez nuestro sistema, y tal vez tener una forma más avanzada de poder utilizar la medicina en nuestros pacientes. Muchas gracias por la pregunta bastante interesante y la respuesta muy bien estructurada de nuestro expositor Eric Zurita. Vamos a dar paso a otra pregunta. Por favor, si alguien tiene una pregunta, que levante la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Paola Ríos y mi pregunta es para Eric Zurita. Existe una confusión entre la sedación terminal y la eutanasia. ¿Puede explicarnos cuál es la diferencia entre estas dos? Sí, ok. La eutanasia, ya como lo vimos al inicio de la mesa, es evitar el sufrimiento, la prolongación de vida artificial de una persona, y esto con diferentes métodos en los que se incluye, como usted dice, la sedación terminal, en el que bueno, se administra algunos fármacos o alguna inyección con algunas sustancias para, ¿sabes?, para dormir a esta persona. Y yo creo que la eutanasia es el conjunto de los métodos que existen para evitar este sufrimiento y la prolongación de vida artificial, y la sedación es solo uno de estos métodos, pues para realizar tal vez esta acortación, ¿no?, de vida artificial, pero espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, qué buena pregunta. Alguien, por favor, si tiene alguna duda, alguna pregunta, que levante la mano. Adelante, atrás, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Rodríguez y le quiero hacer la pregunta al expositor Segura. ¿Qué haría en caso de que un familiar esté en fase terminal? ¿Cambiarías de opinión o dejarías al lado tu religión? Ok, muchas gracias. Y si mi familiar más cercano estuviera en esta situación, al saber este problema yo no lo hospitalizaría desde un principio, ya que dejaría que su vida terminara por sí sola, sin sufrimiento de quirúrgicos, de inyecciones, para que él disfrute hasta el final. Gracias por esa pregunta. Por favor, si alguien tiene otra pregunta, que levante la mano. ¿Nadie más? Ok, bueno, vamos a dar conclusión, vamos a dar cierre a esta mesa redonda. Le damos las gracias a nuestro público, a nuestros expositores que estuvieron aquí presentes toda la mesa redonda siguiendo los temas, este tema tan polémico que es la eutanasia.
Y bueno, como conclusión que quiero dar es, este es un tema bastante polémico, de que siempre va a haber diferentes opiniones, todos vamos a diferir con eso, siempre, pero en conclusión creo que hay un neutro en cuanto a las preguntas y las aclaraciones de nuestros expositores, y es que la eutanasia se debería seguir dando. ¿Por qué? Porque al final es acabar con el dolor, el sufrimiento de una persona, sin importar si es religioso, sin importar si no. Es un tema bastante polémico, siempre va a haber diferencias. Y bueno, creo que la eutanasia se debería seguir dando, hay mayoría, y eso es todo. Les damos las gracias por seguir esta mesa redonda.